El cielo sobre Tarnak parecía congelado en un gris perpetuo. Nubes bajas flotaban pesadamente sobre los riscos, y una nevada persistente caía como si intentara enterrar al mundo entero en silencio. Darío caminaba con paso firme entre la nieve que le llegaba hasta las rodillas, siguiendo el rastro débil pero inconfundible de la señal de socorro que su nave había captado minutos antes de perderse entre montañas. No esperaba encontrar a nadie con vida. Los aterrizajes forzosos en esa región rara vez dejaban sobrevivientes. La atmósfera era densa, el terreno traicionero, y las criaturas locales, despiadadas con cualquier ser vulnerable. Pero él siguió. Algo en la frecuencia de la señal lo había hecho detenerse. Una pulsación irregular, casi como si quien la enviaba no solo pidiera ayuda, sino que estuviera gritando desde lo más hondo del alma. Entre los árboles torcidos, finalmente la vio. La nave era una cicatriz negra sobre la blancura impoluta del terreno. Retorcida, humeante, con partes aún chispeando. Un costado estaba completamente destruido, como si hubiera sido alcanzado por un rayo o un misil de energía. Y ahí, entre los restos, una figura. No humana. Y aún así, viva. Ella estaba medio enterrada en la nieve, con un brazo extendido hacia la escotilla abierta, como si hubiese intentado arrastrarse fuera de la muerte misma. Su cuerpo, delgado y fuerte, estaba cubierto por un uniforme rasgado y manchado de sangre espesa, casi negra. Su piel era de un tono gris perlado, brillante a pesar de las heridas. Respiraba con dificultad. Su pierna estaba completamente doblada en un ángulo antinatural. Los ojos de Darío se encontraron con los de ella. Tenían un brillo salvaje, como el de un animal acorralado. Él se detuvo en seco. No había miedo en su mirada, sino desafío. Incluso en ese estado, parecía dispuesta a desgarrarle la garganta si daba un paso más. No te acerques, le dijo, con la voz rota pero feroz. Las palabras humanas salieron con un acento casi gutural, aunque perfectamente claras. No voy a hacerte daño, respondió Darío con suavidad, levantando las manos. Avanzó despacio, tratando de no parecer una amenaza. Ella intentó incorporarse, pero el dolor la lanzó de nuevo al suelo. Un grito breve se escapó de sus labios, uno que rápidamente ahogó, como si se negara a mostrarse débil frente a él. Darío no esperó más. Se arrodilló junto a ella, sacando del cinturón un pequeño escáner médico que parpadeó al pasar por su pierna. Fractura expuesta. Grave. Si no la corregía de inmediato, perdería la extremidad. Tienes una fractura severa. Debo colocarla en su sitio antes de usar el estabilizador óseo. Va a doler. Mucho, le advirtió, sin dejar de mirarla. Ella no respondió. Solo lo miró, como evaluándolo. Finalmente, asintió. Apenas un gesto, pero suficiente. Darío tomó aire, agarró la pierna con cuidado y con un movimiento rápido, limpio, la colocó en su sitio. El grito de ella fue desgarrador. Uno que no solo rompió el silencio del bosque, sino que pareció sacudir los árboles mismos. Un grito que venía de lo profundo, de años de dolor retenido, de furia contenida. Pero no fue eso lo que sorprendió a Darío. Fue lo que vino después. Cuando él intentó retirar la mano, ella se aferró a ella con fuerza. Sus dedos fríos y manchados de sangre apretaron los suyos con desesperación. No quería soltarlo. No podía. No me dejes, susurró con los ojos cerrados, su aliento temblando entre los dientes. Darío tragó saliva. No era un hombre acostumbrado a ese tipo de contacto. Y sin embargo, sintió un impulso extraño, íntimo. Una conexión silenciosa nacida del dolor compartido, del acto de salvar y ser salvado. No voy a irme, le dijo con voz baja. Y entonces lo oyó. El bosque ya no estaba en silencio. Un sonido lejano, rítmico, como tambores apagados. Pasos pesados entre la nieve. No animales. Ni humanos. Algo más. Algo que se movía con propósito, con coordinación. Ella abrió los ojos de golpe. Estaban vidriosos, pero lúcidos. Nos han encontrado. Darío giró la cabeza, sacando su arma. Entre los árboles, luces. Muchas. Frías, azules, flotantes. Dispositivos de rastreo. Avanzaban lentamente, seguros, como si ya supieran dónde estaban. ¿Quiénes son? Preguntó sin dejar de observar los movimientos. Mis hermanos. Su voz era un suspiro. Pero no había esperanza en ella. Solo una resignación amarga. No vienen a rescatarme. Darío comprendió. Ella no era solo una accidentada.
Era perseguida. Y él, sin quererlo, acababa de cruzar una línea de no retorno. Ella aún lo sujetaba. Y en ese agarre había algo más profundo que miedo. Era una súplica muda, un vínculo formado en medio del caos. Una promesa silenciosa. Y Darío, por primera vez en años, no sintió que debía huir. Sintió que debía quedarse, luchar y protegerla. Aunque no sabía su nombre. Aunque no sabía por qué sus propios hermanos querían verla muerta. Ella apretó su mano con más fuerza. Y sus ojos, al mirarlo, ya no estaban llenos de dolor, sino de algo mucho más peligroso. Esperanza. El aire se había vuelto más espeso, más denso, como si el bosque contuviera la respiración. Darío mantenía su cuerpo inclinado, una rodilla en la nieve, su mano aún atrapada entre los dedos de la desconocida de piel grisácea. A su alrededor, la penumbra comenzaba a tomar forma. Las sombras no eran naturales, ni del bosque ni de las nubes. Eran figuras. Siluetas que se movían con una precisión inhumana entre los árboles nevados. Cazadores. Darío conocía esa clase de caminar. Era el paso de quienes no tienen prisa porque ya saben que la presa no puede escapar. La mujer lo sabía también. Apretaba su mano con más fuerza de la que creía que le quedaba. Estaba pálida, no por el frío, sino por la pérdida de sangre. El estabilizador óseo estaba funcionando, pero el daño era profundo. Si no la sacaba de ahí pronto, moriría incluso antes de que esos seres pudieran alcanzarla. ¿Cómo te llamas?, susurró él, sin apartar la vista de los destellos azules que danzaban entre los troncos. Ella lo miró por primera vez con menos desconfianza. Había en sus ojos algo roto, algo que había estado resistiendo durante demasiado tiempo. Se llama Cera, dijo, como si no estuviera segura de merecer que alguien lo supiera. Y después de un segundo, agregó, pero para ellos ya no soy nada. Darío la estudió un instante más. Había visto criaturas con habilidades letales y corazones vacíos, pero en ella había otra cosa. No solo fuerza o desesperación. Había dignidad. Incluso caída, incluso abandonada, se aferraba con furia a un hilo de humanidad que sus perseguidores claramente querían borrar. Para mí si eres algo, respondió él, sin pensar. Lo dijo con firmeza, con verdad. Cera parpadeó, como si esa frase la hubiera golpeado más duro que el impacto que la dejó aquí. Un zumbido cortó el aire. Darío giró de inmediato y se lanzó sobre Cera, cubriéndola con su cuerpo justo cuando un disparo de energía impactó contra la carcasa del fuselaje detrás de ellos. La estructura vibró. Un segundo disparo rozó el metal cerca de su cabeza. Sin perder tiempo, Darío activó su comunicador y gritó a su nave de apoyo. Vector Delta, necesito evacuación inmediata en mi ubicación. Estoy con una civil herida. Prioridad máxima. La respuesta llegó distorsionada, apenas audible, interferida por la señal disruptiva de los cazadores. Interferencia en la zona. ETA comprometida, defiéndete como puedas. Maldita sea. Estaban solos. Sacó su arma y comprobó la carga. Una sola celda de energía, media carga. Suficiente para espantar, pero no para una confrontación directa. No con lo que se venía. ¿Puedes moverte?, le preguntó. Cera lo miró, su rostro lleno de dolor y orgullo. Si me ayudas, sí. Él asintió. Desactivó el escudo térmico que llevaba en la muñeca y lo colocó sobre ella, envolviéndola en una burbuja de calor momentáneo. Luego la cargó sobre su espalda, sintiendo su peso, su aliento débil sobre su cuello. Ella no dijo nada. Solo se aferró a él como si su vida dependiera de ello. Y lo hacía. La nieve los rodeaba por todos lados. Las luces se acercaban. Darío conocía ese patrón de ataque. No venían a interrogar, ni a negociar. Venían a eliminar. Corrió. Pisadas firmes, profundas. Esquivando árboles, saltando raíces ocultas bajo la nieve. Cera se aferraba a él, con el rostro oculto contra su espalda. La respiración de ambos era lo único que se oía, junto al zumbido cada vez más agudo de las armas cargándose tras ellos. Un disparo estalló contra un árbol cercano, desintegrando la corteza. Otro más pasó junto a su cabeza, tan cerca que sintió el calor quemarle el cabello. No podía continuar así. Necesitaba cobertura. Un sitio donde resistir. O pelear. Divisó una grieta en la roca. Un antiguo refugio de cazadores, abandonado hacía años. Apenas una cueva, pero suficiente para ocultarse. Se deslizó dentro, jadeando, y colocó a Cera en el suelo,
detrás de un saliente rocoso. Ella abrió los ojos, sin entender aún lo que él había hecho por ella. ¿Por qué?, preguntó, su voz rota, casi inaudible. Darío se quedó mirándola un segundo más largo de lo necesario. El sudor le resbalaba por el rostro, su pecho subía y bajaba como un tambor enloquecido. Y sin embargo, al verla, se calmó. «Porque me importas», respondió simplemente. Ella no supo qué decir. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Solo lo miró, como si él hubiese arrancado un velo que llevaba puesto desde antes del accidente. Los pasos se acercaban. Ya estaban cerca de la entrada. Darío alzó el arma. Las luces azules brillaron en la neblina. Se acabó la huida. Y justo cuando el primer enemigo cruzó el umbral de la cueva, Darío se puso de pie y disparó. El disparo golpeó justo en el centro de su pecho, lanzándolo hacia atrás. Sera, aún débil, miraba con ojos abiertos. Y por primera vez, no por miedo, sino porque ese humano estaba dispuesto a morir por ella. Y esa idea, la quebró por dentro. Y la encendió. «Si luchas por mí, yo también lo haré», susurró. Pero no lo oyó. Porque ya estaba lanzándose al siguiente disparo, con la decisión de quien no pelea por sí mismo, sino por lo que acaba de encontrar y no está dispuesto a perder. La oscuridad dentro de la cueva parecía más densa que la noche misma. Los ecos de los disparos todavía flotaban en el aire, mezclados con el olor a pólvora, ozono y miedo. El cuerpo del primer atacante yacía inmóvil en la entrada, con su pecho abierto por el disparo certero de Darío. No era humano. Su armadura era compacta, negra y plateada, y aún chispeaba en algunas secciones, como si conservara vida residual. Darío respiraba agitado, con el cuerpo contraído, preparado para el próximo asalto. Sabía que no vendrían de uno en uno. No ese tipo de soldados. No si lo querían muerto. No si venían por Sera. Ella estaba a su lado, apoyada contra la roca, todavía envuelta en el escudo térmico, pero con la mirada despierta. Firme. Algo en ella había cambiado desde que él pronunció aquellas palabras en la nieve. Porque en ese momento, Sera no era solo una fugitiva herida. Era alguien que tenía a quien proteger. Y no iba a dejar que lo perdiera sin pelear. «Escúchame», dijo ella, su voz aún ronca pero firme. «No van a detenerse. Son rastreadores híbridos. No sienten miedo. No sienten dolor. Solo obediencia». Darío no desvió la mirada de la entrada. El silencio era engañoso. Estaban rodeando la cueva, buscando un segundo acceso, una fisura por donde deslizarse. Lo sabía por la vibración del suelo, por el modo en que el viento había cambiado de ritmo. «¿Qué quieren de ti, Sera? ¿Qué les hiciste?», preguntó él, sin perder la calma, como si hablar de algo personal pudiera mantenerlo más enfocado. Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, no fue con una confesión vergonzosa ni con culpa. Fue con la certeza de quien ha cargado un peso inmenso por demasiado tiempo. «Yo fui una de ellos». Darío la miró de reojo. «¿Una rastreadora? Una líder. Capitana de escuadra en las operaciones exteriores. Hasta que cuestioné las órdenes. Hasta que dije que no íbamos a destruir una aldea solo porque alguien allá había hablado bien de los humanos». Hubo un momento de silencio. Sera tragó saliva. «Entonces me etiquetaron como traidora. Me persiguieron. Me cazaron. Y aquí me estrellé». Darío se acercó un poco más. Su voz fue más baja, más íntima. «¿Y por qué yo? ¿Por qué aferrarte a mi mano? ¿Por qué mirarme como si fuera lo último que te queda?». Sera desvió la mirada, pero no para evitarlo. Sus ojos buscaron la pared de roca, como si recordaran algo que ya no estaba ahí. «Porque no sé cómo, pero en ti hay algo que me recuerda a todo lo que me quitaron. La verdad. El calor. La decisión de hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve». La entrada volvió a vibrar. Otro disparo iluminó la cueva desde afuera, y un trozo de piedra se desprendió cerca del techo. Darío alzó el brazo para proteger a Sera instintivamente, como si su propio cuerpo ya hubiera decidido por él. «No van a parar», repitió ella, esta vez con rabia contenida. «Tienes que irte. Ahora. Déjame. Ellos no te quieren a ti». Darío soltó una risa suave, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Después de que casi me fríen vivo? Me parece que ahora me quieren un poco». Sera no rió. Su rostro estaba tenso, sus labios entreabiertos como si quisiera gritarle que no fuera estúpido, que no muriera por alguien como ella. Pero algo en su mirada decía lo contrario. Algo temblaba allí dentro.
Algo que solo se muestra cuando el alma empieza a confiar. Darío se arrodilló frente a ella, colocó su mano sobre la mejilla herida y la obligó a mirarlo. No voy a dejarte. No ahora. No cuando ya empezaste a vivir. Ella cerró los ojos con fuerza, como si ese contacto le doliera más que cualquier fractura. No por el dolor físico, por lo que removía por dentro, por lo que le recordaba, que había algo que todavía valía la pena. Algo humano, algo tierno, algo que ella había borrado años atrás para poder matar sin vacilar. Un tercer disparo atravesó la entrada, rozando la pared y partiéndola en dos. Esta vez entraron 5 figuras, armadas, rápidas, silenciosas. Darío giró sobre su eje, disparando en ráfaga con su única celda restante. Uno cayó. Otro rodó y esquivó. El tercero se lanzó directo hacia él. Cera se incorporó a medias. Su pierna aún no podía sostenerla, pero sus manos sí. Con un rugido breve, tomó una de las piedras afiladas del suelo y la lanzó con fuerza quirúrgica. Impactó directamente en la garganta descubierta del segundo enemigo. El tercero alcanzó a Darío. Rodaron en el suelo, forcejeando. Era más fuerte, más pesado, pero Darío era más rápido. Un rodillazo en la cadera. Un golpe seco con el codo en el cuello. La criatura se tambaleó, y Darío le arrebató el arma. Disparó al instante. Cayó al suelo sin vida. Los dos restantes se detuvieron. Uno retrocedió. El otro observó a Cera. Y entonces lo dijo. Aún estás viva, capitana. Darío apuntó su arma. Pero el soldado no se movió. ¿Por qué lo haces? ¿Por este humano? ¿Has caído tan bajo? Cera respiró hondo. Su cuerpo temblaba. Pero sus ojos estaban firmes. Se incorporó como pudo, dejando que el dolor quemara sin anestesia. No he caído. He despertado. El enemigo hizo un gesto hacia sus compañeros. Se retiraron lentamente, como si la respuesta fuera suficiente. Como si ahora supieran que ella no volvería jamás. El silencio regresó. Darío se acercó a Cera y la sostuvo con cuidado. ¿Estás bien? Ella asintió. Luego bajó la mirada a su mano, aún temblorosa, y la colocó sobre la de él. Ahora sí. Y por un momento, en medio de la sangre y los restos humeantes, la cueva pareció tibia. No por el escudo térmico. Por la forma en que ella lo miraba. Por la forma en que él la sostenía. Por lo que estaban haciendo. Y por lo que ambos sabían que pronto, tendrían que defender con todo. El amanecer nunca llegó. No en Tarnak. No en ese bosque muerto, donde el sol apenas lograba abrirse paso entre las nubes bajas y perpetuas. La luz era tenue, lechosa, sin calidez. Y, sin embargo, dentro de la cueva, algo ardía. El cuerpo de Cera temblaba. No por el frío, no por las heridas. Era el agotamiento de años oculto, acumulado en los músculos, en los huesos, en las decisiones que había tomado y por las que aún sangraba. Darío estaba a su lado, sentado contra la roca, con ella recostada entre sus brazos. Respiraban juntos. Lentos. Coordinados. Como si ambos se permitieran, por primera vez en mucho tiempo, simplemente, estar. Su pierna aún no estaba completamente estabilizada, pero el dolor era más soportable. Ella no había vuelto a soltar su mano. No desde que todo empezó. Y ahora, esa unión silenciosa se había vuelto algo más que un reflejo de supervivencia. Era una necesidad. Un refugio. El único lugar donde no dolía tanto ser quien era. ¿Sabes qué es lo más extraño de ti? Dijo ella de pronto, su voz ronca rozando su oído. Darío giró el rostro, sin soltarla. Sorpréndeme. Cera esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible, como si no supiera del todo cómo usar esos músculos. Como si se estuvieran volviendo nuevos otra vez. Que no me has hecho preguntas estúpidas. No has querido saber cómo es mi especie, qué poderes tengo, si soy peligrosa. No has intentado estudiar mi cuerpo ni entender mis costumbres. Darío bajó la mirada hacia ella. Porque no me interesa lo que puedas hacer. Me importa quién eres cuando nadie te está mirando. Ella lo miró fijamente durante largos segundos. Sin decir nada. Como si esa frase la hubiera desarmado de una forma más profunda que cualquier disparo. Luego, bajó la vista a su propia mano sobre el pecho de él, sintiendo el latido constante bajo su palma. Hay una señal en mi sangre, dijo al fin. No puedo quitármela. Ellos pueden seguirme a donde sea. Me rastrean por dentro. Mientras viva,
Seguirán viniendo. Darío asintió. No como alguien que teme, sino como quien acaba de aceptar un nuevo reto. Entonces se la arrancaremos. Ella soltó una risa amarga. ¿Cómo arrancas algo que está en tu núcleo? ¿En tu médula? ¿Algo que te enseñaron a amar como si fuera tu Dios? Yo vi cómo le lanzaste una piedra al cuello a un rastreador entrenado sin dudar. Vi cómo enfrentaste a tus antiguos camaradas sabiendo que no había vuelta atrás. Así que no me digas que no puedes arrancarte algo. Porque ya empezaste. El silencio se hizo otra vez. Pero era otro tipo de silencio. No el de la muerte o el de la espera. Era ese vacío intenso que queda cuando dos personas se miran demasiado tiempo sin apartar la vista. Sera subió la mano lentamente y le tocó la mejilla con suavidad. Su piel era áspera, marcada por batallas y frío, pero había en ella una ternura que le heló la sangre. No entiendo cómo alguien puede verte, y no elegir quedarse. Darío ladeó el rostro apenas, sus labios rozaron los dedos de ella. Tú lo hiciste. Ella asintió lentamente. Y luego, sin avisar, lo besó. No fue suave ni educado. Fue un beso que supo a furia, a derrota, a hambre reprimida. Un beso con los labios partidos, con el cuerpo aún dolido, pero con un alma decidida. Se besaron como si estuvieran solos en el universo. Como si la guerra hubiera cesado, aunque fuera por unos segundos, solo para ellos. Y entonces la señal se encendió. No hubo ruido. No luces. Solo un zumbido sutil que recorrió el aire como un lamento lejano. La piedra en la muñeca de Sera brilló con una intensidad nueva, y ella se separó de golpe, como si le hubieran quemado la espalda. No, no puede ser, murmuró, llevándose la mano al implante oculto bajo la piel. Darío se levantó de inmediato. ¿Qué es eso? La señal de llamada de emergencia, la más antigua. Pero no es de ellos. Es de mi madre. El mundo se detuvo. ¿Tu madre? Ella también desertó. Muchos años antes. Me dijeron que murió. Pero si esta señal se activó, significa que me está buscando. Darío agarró el comunicador y sintonizó la frecuencia. Estaba débil, distorsionada, pero presente. Era una señal que cruzaba sistemas. Una llamada directa. ¿Dónde? Preguntó. Sera cerró los ojos, conectando con la vibración como si formara parte de su sangre. Al sur. En las tierras negras. A través del glaciar. ¿Podemos llegar? Si volamos. Si sobrevivimos al cruce. Y si no nos interceptan antes. Él no dudó. Entonces vamos. Darío. No te dejaré aquí. Ni volveré a perderte. Sera lo miró, y por un segundo, creyó ver en sus ojos algo que nunca había tenido. Un hogar. Se levantaron. Juntos. Ella aún cojeaba, pero caminaba. Y lo hacía de la mano con el único ser que no necesitó saber nada sobre su especie para querer salvarla. Y ahora tenían un destino. Uno al que debían llegar antes de que el pasado los alcanzara. Uno donde el amor iba a convertirse en el arma más poderosa que jamás habían usado. El hielo crujía bajo cada paso. No como una simple queja del terreno, sino como si el glaciar entero quisiera advertirles que no estaban autorizados a cruzarlo. El viento golpeaba con fuerza desde el oeste, levantando cortinas de nieve que azotaban los rostros como látigos helados. La luz era apenas un velo ceniciento, y más allá de la línea del horizonte, las tierras negras aguardaban. Allí estaba la señal. Allí, quizá, la última esperanza de Sera. Darío pilotaba el deslizador con los dientes apretados. Sus nudillos blancos sobre el mando, su cuerpo cubierto por un abrigo térmico que no podía protegerlo de lo que realmente lo consumía por dentro. Sabía que detrás de ellos venían. Tal vez no con fuego inmediato, pero sí con paciencia. Les darían la ilusión de distancia. Les harían creer que podían huir. Y luego, cuando bajaran la guardia, atacarían con precisión quirúrgica. Pero eso no era lo que más lo inquietaba. Lo que lo desbordaba era la forma en que Sera lo miraba cuando pensaba que él no se daba cuenta. Ella iba sentada detrás de él, sus brazos rodeándolo, no solo para mantenerse firme ante los sacudones del deslizador, sino porque cada vez que lo soltaba, sentía que algo dentro de ella se apagaba. La presión en su pecho no tenía nada que ver con el frío ni con la sangre perdida. Era otra cosa. Algo más profundo. Algo que no había sentido nunca, ni siquiera antes de la traición. Darío redujo la velocidad cuando una grieta imponente se abrió ante ellos. Era profunda, oscura, ancha como un río. No había puente. Solo una estructura rota,
colapsada hacía décadas. Al otro lado, la roca comenzaba a tomar forma. El final del glaciar estaba cerca. No podemos cruzar con esto, dijo él, deteniendo el motor. ¿Cuánto tiempo a pie? Con suerte, unas horas. Sin suerte, no llegamos. Ella bajó del deslizador y apoyó el pie malo con firmeza. El dolor era evidente, pero no emitió ni un solo sonido. Darío le ofreció el brazo, y esta vez ella no discutió. No había espacio para el orgullo. Comenzaron a caminar en silencio. El viento los empujaba hacia atrás, como si el mundo mismo se opusiera a su avance. Pero seguían. Paso a paso. Ella cojeando. Él con los ojos fijos en el horizonte. Y entre ellos, una conexión cada vez más espesa. Cada respiración compartida les recordaba que estaban vivos. Cada roce de los dedos era un hilo invisible entre dos mundos que jamás debieron tocarse, pero que ahora se entrelazaban con la fuerza de lo inevitable. Cuando la noche comenzó a caer, se refugiaron en un pequeño hueco entre las piedras. No era una cueva. Era una herida en la montaña. El aire entraba cortante. Las paredes filtraban humedad helada. Y aún así, allí dentro, Sera se sentó junto a Darío, y por primera vez, no se protegieron del frío con mantas. Se protegieron con piel. Ella se acomodó entre sus brazos, apoyó la cabeza sobre su pecho y se quedó en silencio. No dormía. Solo escuchaba. Su corazón. Sus pulmones. Su calor. Todo lo que él era. Todo lo que ella ya necesitaba. Nunca imaginé esto, murmuró ella, con los labios cerca de su cuello. ¿Qué? Sentirme a salvo. No por estar armada, sino por estar acompañada. Darío la apretó más fuerte. Tú me salvaste primero. Cuando no soltaste mi mano. Ella sonrió contra su piel. Fue tu forma de mirarme. Como si yo no fuera una amenaza. Como si yo valiera algo. Porque vales. Sera levantó el rostro y lo miró. El viento ululaba fuera del refugio. La noche lo cubría todo con una sombra densa. Pero entre ellos había luz. La que nace cuando el miedo se rinde. Cuando el deseo deja de ocultarse. Cuando el alma ya no puede mentirse. Lo besó. Esta vez no con rabia. No con dolor. Lo hizo con calma. Con hambre lenta. Con gratitud que se mezclaba con pasión. Sus labios se encajaban como si llevaran siglos buscándose. Las manos de él recorrieron su espalda, temblorosas. Las de ella se colaron bajo su abrigo, descubriendo la calidez de un cuerpo que la aceptaba. Que la deseaba, incluso herida, incluso perseguida. Él se detuvo por un momento, respirando con ella, buscando su mirada. Si esto es un error. Entonces no quiero tener razón nunca más, interrumpió ella. Y se fundieron. Lentos. Exhaustos. Reales. Se amaron con todo lo que les quedaba. Como si al hacerlo pudieran desafiar la muerte, el dolor, el destino. Como si sus cuerpos pudieran escribir una historia distinta a la que los había marcado. Cuando todo terminó, Sera se acurrucó contra su pecho. No dijo nada. No hacía falta. Pero en la distancia, entre el murmullo del viento, ambos lo sintieron. Un zumbido distinto. Más grave. Más intenso. No eran rastreadores. Era otra cosa. Nos encontraron, dijo Darío, incorporándose de golpe. Sera asintió, recogiendo sus ropas sin perder un segundo. El calor aún vibraba en sus cuerpos, pero la urgencia se coló entre ellos como un cuchillo. ¿Ellos? No. Esto es, mucho peor, murmuró ella. A lo lejos, luces rojas comenzaron a ascender del suelo. Columnas de fuego emergiendo entre el hielo. No era una persecución. Era una cacería. Y ya no era solo por ella. Era por lo que acababan de crear. El hielo se resquebrajaba bajo sus pies. La vibración del suelo no era provocada por el viento ni por el temblor natural del glaciar. Venía desde el subsuelo, desde los túneles que solo los más antiguos conocían, aquellos que conectaban Tarnak con las regiones prohibidas más allá del norte. Darío se colocó de pie delante de Sera, blandiendo su arma como si aún tuviera munición, como si el simple gesto pudiera detener lo que se avecinaba. Sera no necesitaba explicaciones. Lo reconocía. El calor que ascendía desde la grieta. Las luces rojas cortando la niebla. El pulso en sus venas acelerándose como si un código antiguo se reactivara. Eran los jueces. La facción interna del antiguo orden. La que solo se activaba cuando una traición afectaba el alma misma del imperio. No se limitaban a cazar.
Se aseguraban de borrar el recuerdo. Y ahora estaban aquí por ella. Darío se volvió hacia ella, sin dejar de mirar la grieta que se abría. Si tienes algo que puedas hacer, ahora es el momento. Ella asintió. Lentamente, retiró la placa metálica oculta bajo su clavícula. Un implante del núcleo. Lo arrancó con un gesto seco. Sangre oscura comenzó a descender por su pecho, pero no se detuvo. Colocó el implante en la palma de Darío. Esto es el origen de la señal. El rastreo. El dolor. Es lo que ellos usan para controlarnos desde el nacimiento. ¿Y si lo destruimos? Despertarán al resto. Vendrán más. Pero si logramos sobrecargarlo, podemos hacer que piensen que he muerto. Darío abrió el compartimiento de energía de su arma y colocó el implante sobre el núcleo incandescente. Las luces parpadearon. El calor comenzó a arder. ¿Estás segura? Sera se acercó y apoyó su frente contra la de él. Sus dedos temblaban sobre su rostro, pero su voz era firme. Estoy segura de ti. Y eso es suficiente. El estallido fue contenido, pero brutal. Una onda expansiva se esparció desde el punto de detonación, cortando la nieve como cuchillas invisibles. La señal se invirtió. Se deformó. Y luego se apagó por completo. Las luces rojas que se acercaban comenzaron a detenerse. Algunas titilaron y se extinguieron. Otras giraron en confusión, como si hubieran perdido su propósito. Los jueces ya no la detectaban. Y eso los volvía vulnerables. Darío aprovechó el desconcierto. Tomó a Sera de la mano y la arrastró hacia la pendiente que descendía hasta las tierras negras. No había tiempo que perder. Tenían que llegar a la fuente de la señal de la madre. Si ella aún vivía, si esa esperanza era real, allí encontrarían refugio. Y tal vez, un nuevo inicio. Cayeron. Rodaron. Corrieron entre las grietas del hielo, entre las sombras y la niebla. No se soltaron ni una sola vez. Cuando finalmente salieron del glaciar, el terreno cambió. La nieve dio paso a tierra quemada, roca caliente bajo sus pies. A lo lejos, entre columnas de vapor, se alzaba una cúpula oscura. No era tecnología humana. Era orgánica, viva, palpitante. Y desde allí, una figura se recortaba contra el resplandor del cráter. Una mujer alta, de rasgos similares a los de Sera, pero con cabellos como fuego apagado y ojos profundos como lagos eternos. Caminó hacia ellos con pasos suaves, sin temor. Y cuando estuvo a pocos metros, sus labios se abrieron con un temblor. «Hija mía». Sera no respondió. Cayó de rodillas. No por debilidad, sino por el peso de una vida entera buscando algo que ahora tenía delante. Darío dio un paso atrás, dándoles espacio. Pero la madre levantó la mirada y lo observó con un reconocimiento silencioso. Tú la protegiste. Le diste lo que ni yo supe darle. Coraje para sentir. Libertad para elegir. Sera se levantó lentamente, tomó la mano de su madre, y luego la de Darío. No quiero esconderme más. Ni luchar más. Quiero vivir. Quiero amar. Aquí. Con él. La madre no respondió de inmediato. Observó a ambos. Lo que habían sobrevivido. Lo que habían construido. Y luego, asintió. En los días que siguieron, Darío y Sera se quedaron en el santuario oculto, donde la vieja sangre ya no pesaba y las antiguas cadenas ya no alcanzaban. Las cicatrices sanaron lentamente. Las pesadillas se desvanecieron. Y una noche, cuando el viento cantaba entre las rocas calientes, Sera tomó la mano de Darío, lo miró sin armadura ni culpa, y le susurró. Ahora sí me siento viva. Él la abrazó. Fuerte. Real. Como quien no piensa soltar jamás. Y juntos, bajo ese cielo extraño que por fin les pertenecía, comenzaron una nueva vida. Sin persecuciones. Sin oscuridad. Solo ellos dos. Vivos. Libres. Enamorados. Para siempre.